Martínez. Bueno, señor jefe de gabinete, señores ministros, buenas tardes, gracias por venir. Son bienvenidos. Siempre es bueno intercambiar ideas, propuestas, escucharnos para poder aportar a favor del país. Quiero también, en primer lugar, hacer llegar también, al igual que los colegas senadores, el repudio a las agresiones que tuvo el Congreso de la Nación. Cuando agreden al Congreso de la Nación, agreden a todos los argentinos y eso no es bueno. Creo también que en esa manifestación, que no la podemos llamar espontánea, pero sí ha sido muy numerosa, fue un minúsculo grupo el que generó los disturbios, el resto vino en paz y eso se veía. Y entonces sería bueno que se pueda investigar y que se pueda aclarar todo lo acontecido y de dónde vino y cuáles son los motivos y los personajes que estuvieron adelante y atrás de la escena, para llevar claridad en unas ciertas sospechas y muchos eventos y dificultades y dudas que hay que no vienen al caso ahora de tratar acá. Pero pido una investigación a fondo del tema. Quiero ampliar un poquito y actualizar la pregunta que hizo nuestra colega senadora Gladys González con respecto a los subsidios de energía. Ella hizo una pregunta muy amplia que fue contestada, pero de la respuesta del ministro me queda una duda y me gustaría que profundice en su respuesta si tienen real dimensión del efecto y el impacto que va a producir la guerra de Ucrania y Rusia en las cuestiones energéticas, sobre todo en el gas. Eso por un lado, y por otro lado, si ese impacto, si está previsto que vamos a tener reservas suficientes en dólares para poder afrontar los pagos en esas que vamos a tener que importar en los casos que tenemos que importar energía. Otra pregunta que también se respondió, pero también no me queda claro, que es el tema de la inflación. En la inflación, en el proyecto de presupuesto, se venía planteando, o se planteó que iba a ser del 33%. Después, en el memorando, en la carta de intención o en las conversaciones con el fondo, esto se actualiza. Entiendo que en base a la realidad, a un 48%. Y hoy ya tenemos un primer trimestre en donde va a rondar en un 12% la inflación, entiendo, más o menos. Y todavía no se dieron las actualizaciones tarifarias, las actualizaciones de los servicios, de la energía. No se dieron la actualización o el compromiso de ir siguiendo el dólar oficial, la inflación o parecido a la inflación y no con retraso como venía hasta ahora. Si usted cree que con el 48% al fin de año vamos a estar más o menos por ahí o vamos a estar superando esos números. Y si están pensadas medidas concretas para controlar, apaciguar o mermar la inflación en recetas distintas a las que ya se vinieron tomando, que claramente se ha visto que no dieron resultado. Ahora, otra pregunta es con respecto al nuevo crédito, que estamos tratando, que se aprobó en diputados, que es sobre 45.000 millones de dólares, en donde 40.000 serían para capital y donde estaría un remanente fruto de lo que ya se pagó de 5.000 millones de dólares, por lo menos es lo que aproximadamente se calcula. Si eso está previsto, si en la previsión de lo que se va a hacer en eso, si es para reservas, si es para
para pagar intereses o si es para cubrir parte del déficit, del gasto corriente que tiene, que está claramente expresado, el déficit que vamos a tener, que hay que financiar. Si se ha tenido en cuenta la ley 27.612 de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, en donde llegó acá, y acá se le agregó un artículo, el artículo 3, que le voy a leer una parte del artículo, en donde dice que la emisión de títulos públicos de moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera, así como los programas, financiamiento y operaciones de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones no podrán tener destino el financiamiento de los gastos primarios y corrientes. Ese es un artículo que se agregó acá. Nosotros planteamos la dificultad que como gobierno iban a tener por el déficit que tenían, pero igual se modificó, se lo lavó un poquito, pero se lo dejó. Si eso ha sido tenido en cuenta o lo están teniendo en cuenta para el uso de los 5.000 millones de dólares que están que van a ingresar de más en esta parte. En la necesidad de bajar el déficit, quiero preguntarle también si tienen previsto poner el ojo en las empresas públicas, en donde está considerado un 0,5, por lo menos en los 2 años anteriores, al 0,7 del PBI en las pérdidas que dan las empresas públicas. Si tienen el ojo puesto ahí, si están pensando en bajar el déficit y si, para poner un ejemplo, Aerolíneas Argentinas se había reducido a $500.000 por mes y hoy volvió a los 2 millones de dólares por mes, 700 millones de pesos de déficit está teniendo y cubriendo y subsidiando el Estado. Si, así como esa, muchas otras empresas sí tienen pensado poner el ojo en la eficiencia del gasto, en la necesidad de que vamos avanzando en una política más clara en este tema. En el caso de Aerolínea pongo el ejemplo que hay alternativas y mientras esto pasaba, que pasábamos con un déficit de $500.000 a 2 millones, le estaban tirando un camión encima a las low cost, que podría ser una alternativa de bajo costo para cubrir las necesidades de vuelo que tienen nuestras provincias y para que las provincias nuestras sean provincias turísticas. Con respecto al revalúo catastral, si han pensado en el impacto, si han hablado con las provincias y los municipios, si tienen claro, porque acá lo que se escuchó es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el país es mucho más que eso, y si han hablado con los gobernadores, los intendentes, donde si tienen voluntad de hacer esto y en segundo lugar, si tienen la capacidad técnica. Yo conozco municipios que no solo pueden no tener la voluntad de hacerlo, sino que tampoco si quisieran tendrían la capacidad técnica de hacerlo y en eso hay que tener una política muy clara para avanzar en ese sentido en el país federal. Y si esa aparte de eso, de la parte instrumental de esto, si eso no va a significar que nuevos ciudadanos entren a pagar impuestos que antes no pagaban, en aumentar la carga a nuestras pymes y a nuestros profesionales, a nuestros vecinos y a nuestros trabajadores. Y por último, penúltimo, después hay otra pregunta, si recién habló de los derechos especiales de giro y habló un poco, o por lo menos sucintamente, de los destinos que se le dieron a esos derechos especiales de giro, si cuando se los usó, aparentemente ya fueron usados, o no, no sé, si se tuvo en cuenta o si se va a tener en cuenta, si no, una iniciativa que fue aprobada acá en la Cámara de Senadores por autoría de un senador que hoy no está acá, en donde planteaba
un proyecto de declaración que claramente no debían utilizarse los derechos especiales de giro para pagar capital e interés de la deuda, sino que tenían que usarse para la salud, la educación, para puentes, caminos. Bueno, ¿cuántos puentes y caminos se hicieron con eso? Me gustaría saberlo. Finalmente, una pregunta al presidente de la comisión, si es que hubo modificaciones en la conformación de la comisión de presupuesto por parte de los miembros del oficialismo, del Frente de Todos. Ese es algo importante que necesitamos saber para ver si el senador Mayan tiene todos los patitos alineados o si vamos a tener que depender nuevamente como diputados de la aprobación de esto, de los votos que puedan tener de nuestra bancada. Gracias. Gracias, senador.